Buenas noches, damas y caballeros, bienvenidos a otra noche sin tapujos, todos los miércoles a las 8 de la noche. Antes de empezar este programa, quería comentarles que el sábado anterior el equipo de Vox trató de cubrir el evento de la doctora Jimena Campos, una manifestación en contra de la dictadura sanitaria y la vacunación obligatoria. Lamentablemente, como la manifestación de la doctora Jimena era una manifestación que se iba moviendo, nos costó como encontrar a la doctora y a los manifestantes y no pudimos darle cobertura, pero ahí al final llegamos por lo menos a saludar a la doctora que estuvo ahí siendo atacada en Repretel. El tema de esta noche será la despenalización de drogas y las campañas políticas del Partido Acción Ciudadana. Dos temas independientes que no sé si se prestó para confusión, drogas y PAC, que para algunos tienen mucha vinculación, pero son dos temas completamente aparte. Hoy nos acompañan dos miembros del equipo, Leandro y Gao. ¿Cómo están, señores? Andro. Hola, hola, saludos Antonio, saludos compañeros, Cabo y a las personas que se van conectando a esta transmisión. Pues buenas noches. Espero que disfruten el programa y le saquen provecho y muchas gracias a los que nos están acompañando hoy. Muy buenas noches, caballeros. Entonces, bueno, voy a abrir con el primer tema de esta noche, que es el tema de la despenalización de drogas. Estoy hablando de despenalizar y no de legalizar porque hay que tener en cuenta que en Costa Rica no es ilegal fumarse un puro de marihuana, no es ilegal mandarse una rayita, no es ilegal eh, eh, consumir ningún tipo de droga. Lo que realmente es ilegal en Costa Rica es el tráfico de drogas, así como la venta, ya sea al por mayor o al por menor, y la producción. Entonces, lo que se penaliza es esas actividades que mencioné anteriormente y no el consumo en sí de las drogas. Existen voces dentro de la Asamblea Legislativa que han estado hablando de un proyecto de legalizar la cannabis, pero en el uso medicinal, y entiendo que el Partido de Acción Ciudadana trató de llevar el proyecto más allá para la legalización de la marihuana para consumo recreativo. Antes, cuando uno está hablando de drogas, hay que entender que son sustancias que tienen varios efectos sobre el ser humano. Tienen efectos a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, ¿qué producen las drogas? Bueno, en la mayoría de los casos producen una alteración de la conducta del ser humano al punto de que la persona puede perder su estado de conciencia y terminar realizando actividades que no realizaría si no estuviera bajo el efecto de las drogas. Esto incluye, por supuesto, al alcohol, que es una sustancia cuyo venta, producción y consumo está permitido, pero muy regulado. El otro efecto que tienen las drogas es el efecto a largo plazo sobre la salud y va desde trastornos físicos en la persona hasta la generación de lo que se conoce como farmacodependencia, lo cual cuando una persona que es adicta a alguna droga deja de consumirla, tiene un síndrome de abstinencia, es decir, sufre por no estar consumiendo la droga a la que ya está acostumbrado a consumir regularmente. Y esto ocasiona que la persona que tiene la farmacodependencia recurra a cualquier método posible para conseguir la droga. Muchas veces se deshacen de todas sus posesiones materiales, pierden el trabajo, le roban a los familiares, a los amigos, estafan e inclusive llegan a robar y asaltar para conseguir el dinero para financiar sus vicios. Pero ese no es el único problema que traen las drogas. El otro problema que traen es que como son, existen drogas que son completamente prohibidas por el Estado, tanto su producción como venta, existen mercados negros y estos mercados negros tienen dos características.
La primera característica es que tienen una guerra por territorios. Entonces muchas veces vemos en las noticias que mataron a fulanito, mataron a sultanito, es porque a algunos grupos no les gusta que un vendedor entre a un territorio que no le pertenece y se terminan agarrando a balazos y matando, y después vienen las venganzas y todo eso. El otro problema que tenemos con este mercado negro es que las personas encargadas del narcomenudeo, cuando son abordadas por fuerza pública y les quitan pequeñas cantidades de drogas, estos vendedores generalmente quedan endeudados con un proveedor que los manda a ellos a vender a la calle. Entonces, dependiendo de la cantidad de droga que le quiten al vendedor, este vendedor queda endeudado, queda con una deuda con su proveedor. ¿Cómo hacen los narcotraficantes para cobrar estos dineros? No lo hacen mediante vías judiciales, sino que lo hacen mediante la violencia. Y ese es otro problema que tenemos relacionado con las drogas, que los cobros por ajustes de cuentas. Entonces, en resumidas cuentas, las drogas, si bien es cierto, el Estado no debería ser el que nos diga qué sustancias debemos o no debemos consumir, sí podemos decir que hay evidentes problemas relacionados tanto con el consumo como con el mercado negro de las drogas, el mercado negro de las drogas. Entonces, el tema que estamos hablando esta noche es, ¿vale la pena despenalizar la producción y la venta de las drogas en Costa Rica? ¿Ustedes qué opinan, caballeros? No sé si me escuchan. Lo escuchamos. Bueno, en mi caso, ese balance que de lo que vos estabas mencionando ahorita, Antonio, ese balance tan importante entre los que opinan que hay que despenalizarlas y los que opinan que no, porque hay una línea muy pequeña. De hecho, vos la mencionaste ahorita. O sea, está la línea donde, digamos, la gente tenga el acceso de conseguir estas drogas en lugar de fácil acceso, que sean reguladas, digamos, por el Estado. Y esto evitaría, digamos, todo eso que usted comentó ahora, todo lo que es el tema violencia, todo lo que es el tema del narcotráfico, tal como lo vemos actualmente, que es algo demasiado violento, que consume una parte de la sociedad a salirse, digamos, de algunas buenas prácticas sociales, como el estudio, como todas esas cosas, para introducirse a conseguir un dinero más fácil o X sea la circunstancia. Pero también tenemos la contraparte, que sería, ok, podemos evitar toda esa violencia, pero también la otra parte es hasta dónde sería factible, digamos, que la gente no cayera en una farmacodependencia demasiado grave, que lo hiciera casualmente también, como lo mencionaste ahorita, comenzar a deshacerse de sus bienes o hasta el punto tal vez de que ya comience a hacer algún daño por mantener su vicio. Entonces, el punto que yo planteo es, entonces, ¿cuáles drogas podrían ser legales? O si van a ser todas, o si hay algunas que podrían ser legales que no traen un daño tan severo, posiblemente, y cuáles no se podrían traer. Entonces, ese es el tema que yo también a mí también me gustaría poner sobre la mesa, para discutirlo también y ver cuál es la factibilidad en ese tema. Leandro. Gracias, Gabo. Creo que ahí, bueno, tocaste un punto muy, muy importante, que es en sí la parte de la educación. Y cuando hablamos de educación, creo que tenemos que hacer una revisión histórica de nuestro país en el tema drogas. ¿Por qué lo digo? Que Costa Rica históricamente se desarrolló como un país cafetalero, lo cual nos posiciona con el mejor café del mundo, dicho sea de paso, pero nos lleva a ser conscientes
así sea nuestro escudo, el grano de oro, nos lleva a ser conscientes de que fuimos o hemos sido productores de la droga número 1 utilizada a nivel mundial, o sea, una droga legal, la cafeína. Y ese fue nuestro grano de oro, y nuestro desarrollo económico, social, cultural estuvo girando en torno al tema del café. El tema del café es una droga, ¿verdad? Hay que llegarlo y ponerlo en su dimensión real como sustancia, la cafeína. Volvemos al tema del estudio. Ok, cuando estamos hablando de llegar, despenalizar, legalizar, o sea, vamos a ir desmenuzando un poco los términos. El tema de las drogas, en este caso lo que más está sonando es el cannabis, la marihuana como tal. El tema de la educación va a ser el pilar, o sea, no puedes llegar y hablar de una legalización, en ese caso, de la marihuana, el cannabis, si no va acompañado con un proyecto serio de educación de la población. Ya en el pasado, el licor en su momento, cuando en la época de Capone en Estados Unidos, no dio frutos, ¿verdad? Fue una lucha de bandas por el contrabando, con muchas muertes. Al final el tema se superó, y el alcohol sigue siendo una droga muy utilizada, de hecho puerta para otras, pero en sí el detalle está en la educación, en el consumo. Todo en esta vida con excesos va a ser negativo, no importa si es una droga o no es una droga. Ese sería por ahora mi aporte, compañero. Toño. Muchísimas gracias por los aportes. Yo quisiera agregar que además de los problemas mencionados con el mercado negro y los consumidores, existe otro problema adicional. Y este problema tiene que ver con lo que se conoce como tráfico internacional de las drogas, porque recordarán ustedes que Estados Unidos, por ejemplo, le ha realizado donaciones a gobiernos costarricenses, al igual que otras potencias europeas, para evitar que Costa Rica sea un puente para el tráfico internacional de drogas. Entonces, el tomar esas decisiones tiene impacto en la política internacional, que también habría que evaluar, ¿verdad? No es lo mismo despenalizar ciertas cosas en Costa Rica que decir vamos a convertir a Costa Rica en un paraíso donde usted puede producir cualquier tipo de droga y no hay ningún tipo de control ni de regulación. Ese tema es muy importante, y también lo que es el turismo, que llaman turismo de drogas, personas que viajan a países o ciudades donde hay una venta muy libre de drogas, y entonces este tipo de personas que llegan a esos lugares exclusivamente a consumir, pues terminan generando problemas, ¿verdad?, relacionados con el consumo excesivo de drogas. Yo en lo personal sí estoy a favor de que el Estado no persiga a las personas por las sustancias que le quieran meter a su cuerpo, ¿verdad?, como es actualmente en Costa Rica, y creo que vale la pena por lo menos comenzar a discutir las repercusiones que tendría el despenalizar la producción y la venta de ciertas drogas, por lo menos las drogas más suaves, como es en este caso la marihuana, que desde mi punto de vista podríamos decir que es muy parecida al licor, digamos, en los efectos que tiene sobre la persona que la consume y sobre los cambios en la conducta. Ya existen drogas mucho más fuertes en las que una sobredosis de unos pocos gramos puede resultar en que una persona se le pare el corazón o muera, o inclusive otras drogas que pueden producir efectos muy radicales en la conducta de una persona y ponerlo a hacer muchas acciones peligrosas. Adelante. Antonio, ahí tal vez hay que llegar y poner sobre el tapete la doble moral de la sociedad costarricense. Es un tema que generalmente lo hablamos a lo interno, los diferentes grupos. Como vos dijiste al inicio, el consumo
como tal no está penalizado. Lo que está penalizado es la venta de, en este caso, bueno, de drogas, en este caso la marihuana, que estamos haciendo un énfasis especial. Entonces, más allá de las drogas, es también llegar y hacer una retrospección en el sentido de cómo estamos como sociedad analizando los temas, qué tan hipócritas somos, ¿verdad? Porque somos muy buenos para señalar a los demás, pero mira, sí, usted fuma, pero el otro es alcohólico, usted, que el cannabis, pero el tabaco, las sustancias al fin y al cabo, tabaco, marihuana, alcohol, cualquier sustancia, además, los mismos, no sé, diazepam y esas drogas que a veces utilizan, que hasta la misma, los mismos centros médicos, ¿verdad? El tema da para mucho, pero es el abordaje de la sociedad en cuanto al conocimiento de la sustancia, de cómo en la parte moral, en los valores, cómo estamos tratando estos temas, si los estamos realmente hablando, los estamos satanizando, qué tanto conocemos de las sustancias como tal. Ahí se la dejo, Gabo. Bien. Sí, yo estuve buscando también cierta información sobre los países que habían logrado despenalizar las sustancias, algunas sustancias, y si eso bajaba el consumo o lo subía o había afectación pero veo que es muy poca la información y toda la que hay más bien habla bien de los países. Entonces no tengo como esa forma de contrastar, ¿verdad? De saber, como le digo, yo no tengo ningún problema. Hay un problema en las calles, hay un problema en nuestro país. Aquí se consume demasiado alcohol, tabaco, marihuana y vaya a saber qué otras drogas. Entonces, yo, viendo esa realidad, yo no me pondría en contra de hacer un estudio serio, pero si voy a tomar lo que vos dijiste ahora, Leandro. Primero habría que empezar con una cierta preparación, o sea, por lo menos llevar un proyecto de decir, bueno, si alguien lo va a tomar en serio y no verlo solo por la parte de que se le va a quitar ese dinero al narcotráfico, ahora lo va a tener el sector público, por decir algo, una parte pública y otra privada, y, y de repente no tomar en cuenta el posible daño que esto pueda traer para la juventud, digamos, y esas cosas. Entonces, tomar un proyecto integral, global, que uno diga, bueno, vamos a agarrar, vamos a legalizarla o despenalizarla, no sé, y vamos a tomar estos 5 años en donde vamos a ir, no sé, o unos determinado tiempo, no sé cuántos años pueden ser o cuánto tiempo vaya a llevar ese proyecto, pero decir, bueno, en esta primera etapa vamos a hacer cómo le vamos a introducir eso a los jóvenes, cómo le vamos a introducir eso desde pequeño. Al rato, despenalizado esto y con una buena educación, porque ya no es algo prohibido, porque ya no es aquella cosa que mucha gente lo hace porque es lo que no se puede hacer y lo hace por rebeldía, porque mucha gente llega a eso es por pura rebeldía, que es la verdad. Tiene problemas en su casa porque según ellos que le van a hacer daño a sus padres de esa forma, o no sé, ¿no? Muchas personas entran a esos mundos por pura rebeldía. Ver si hasta cierto punto uno, si lo logra hacer bien, puede hacer más bien que muchos jóvenes, al no ser algo prohibido, al hacer algo que ya se habla abiertamente, opten por no consumirla. Entonces puede ser que en algún momento, porque el dato que yo estaba buscando es si en los países que se legalizaron las sustancias, digamos, las drogas, o se despenalizaron, bajó el consumo, se mantuvo o subió, pero no hay datos así, más bien hablan, bueno, no lo he logrado encontrar, ¿verdad? No lo he logrado encontrar,
pero sería interesante porque daría un parámetro para en un cierto momento llevar ese tema, digamos, a ámbito legislativo, ¿verdad? Bravo, Toño. Ahí tal vez es lo que está diciendo Gabo y me parece importante hacer un hincapié, es que el hecho de que empecemos a hablar del tema va a generar precisamente ese intercambio de información y de ideas que es necesario para que el tema como tal se desarrolle. O sea, al final, más allá de quién vaya a legalizar, en este caso la cannabis, lo importante es que se empiece a hablar del tema para que las diversas corrientes, perdón, empiecen a exponer sus ideas. Están a favor y los están en contra. Actualmente en Costa Rica nuestros jóvenes consumen más marihuana ya que tabaco. O sea, nuestros padres y nuestros abuelos consumían más tabaco, más cigarrillo. Y ya nuestros jóvenes en la actualidad consumen más marihuana que tabaco. Los tiempos cambian. Quien no va con el tiempo se va. Entonces la discusión ahora nos lleva a llegar y estar conversando sobre la legalización de la marihuana y darnos cuenta si realmente es el camino correcto, qué tanta información está manejando la gente, si es la correcta, si no es correcta, y ya luego todas las diferentes aristas en la parte económica y sobre todo la parte de educación. Adelante, Gabo. Perdón, Leandro, Antonio, quiero hacer énfasis en un comentario que nos hace Carmen Barahona, que es importante. Me gusta cuando la gente, digamos, sea poca, sea mucha, puede opinar sobre estos temas. Ella dice que lo que hay que hacer es legalizar la marihuana y perseguir a las demás drogas y castigando el consumo. Me imagino que castigando ese consumo de las demás drogas. Me imagino que ella solo habla de que solo legalizar lo que es la marihuana. Entonces, vamos a ese punto, porque eso es lo que trataba de explicar ahorita. ¿Cuáles drogas? Me explico, porque si bien es cierto, la marihuana es una droga que la gente piensa que no es muy potente, pero para mí sí es potente, pero no es una droga tan, digamos, que te hace hacer tanto o tiene tantos efectos como otras que son mucho más fuertes, mucho más adictivas, que digamos, hay gente que se vuelve hasta violenta por conseguirlas y esas cosas. Entonces, hasta ese punto, no sé qué piensan ustedes sobre ese comentario de legalizar solo la marihuana y perseguir a las demás. ¿Qué piensan ustedes? Me gustaría ahí meter cuchara en ese comentario porque me hace recordar que Costa Rica tuvo varios movimientos canábicos que promovían el consumo y la despenalización de la producción y venta de marihuana. Ellos, los consumidores de cannabis, para mí lo que hicieron fue iniciar una discusión sobre si hay drogas que son menos malas o más positivas que otras, ¿verdad? Entonces llegarán los que son usuarios de marihuana y dirán, es que la marihuana es una droga que no le hace daño a la gente y hablarán cosas positivas de la marihuana y inclusive a veces hasta hablan mal del licor. Yo pienso que ahí se está perdiendo la perspectiva del enfoque que tiene que tener esto. No se trata de si una persona piensa que una droga es buena o mala, se trata de que todas las drogas tienen efectos a corto plazo, a largo plazo, y es responsabilidad individual de cada persona saber qué es lo que le está metiendo a su cuerpo. Ya sí creo yo que cuando se llega a un problema de adicción, cuando una persona se convierte ya en una paria social, en una limaña, que le roba a la familia, que anda saltando, ahí sí tiene que entrar, caerle todo el peso de la ley. Y el problema es que muchas personas victimizan a esos consumidores. Si usted se convierte en una persona de mal social, pues le toca enfrentar las consecuencias, buscar cómo rehabilitarse o ya sea bien ser detenido por estar cometiendo agresiones. Es que uno no puede hablar de que el consumidor es un enfermo. El consumidor
es una persona que consciente de lo que le pueden causar estas sustancias, las sigue consumiendo. Y hasta que la persona no diga, yo estoy viendo que esta sustancia me está haciendo daño, quiero cambiar, la persona no va a salir de ese cuadro. Y es problema de esa persona. Lo que el Estado debe atacar es el problema que generan los adictos, desde mi punto de vista. Adelante, Leandro. Sí, hay un comentario de Osvaldo Castro, estaba leyendo ahí, que dice, el consumo de las drogas solo se puede combatir penalizando al consumidor. Y es un enfoque, es de darle vuelta a la tortilla de como está ahorita, ¿verdad? Actualmente se penaliza a quien la vende, no a quien la consume. Y de no, para que la discutamos, porque no deja de ser una posición interesante, aunque nosotros, bueno, en este servidor, nosotros como liberales, defendemos el derecho del proyecto de vida de cada quien, siempre y cuando no haya una afectación. Eso me recuerda a un compañero, a quien le mandamos saludos, a Ralph, que decía que eso implicaría entonces que hay una serie de situaciones de salud que la sociedad debería afrontar precisamente por ese consumo de esa persona. Entonces entramos otra vez en esa discusión, ¿quién tiene la razón, quién no? ¿Debemos penalizar al que la vende, debemos penalizar al que la consume o debe ser libre? Sí, lo que pasa es que, como dice usted, es complicado porque hay personas, por ejemplo, con el alcohol, hay personas que toman alcohol socialmente hasta todos los fines de semana y son personas que tienen un trabajo, tienen una carrera, tienen una casa y usted no los ve que tengan problemas, pero hay otros alcohólicos que llegan a la casa, tienen problemas si están casados, le pegan a la pareja, si viven con la mamá, llegan y pelean con los familiares. Entonces tenemos dos tipos de consumidores. Lo mismo puede suceder con cualquier tipo de droga. Todo está en la responsabilidad del usuario. Hay usuarios que logran manejar la sustancia y hay usuarios que pierden el control y se convierten en un problema social. Yo pienso que lo que hay, el ataque frontal a la producción y al mercado de las drogas ha fracasado porque siempre se dan los mercados negros. Entonces tenemos, por un lado, la filosofía de que si el Estado debe imponernos cuáles sustancias tenemos nosotros derecho o no consumir, y el otro aspecto es si el combate a las drogas, atacando los mercados, atacando la producción y la venta de las drogas ha funcionado, porque se han creado redes de narcotráfico que, como vimos con Liberación Nacional y el diputado Viales, reuniéndose con líderes de narcotráfico, es un mercado negro tan poderoso que ha penetrado las esferas políticas. Entonces, mientras vemos a la policía atacando el narcomenudeo, los políticos están involucrados con grupos de narcotráfico. Y esto ha sucedido porque le hemos dado poder a los mercados negros. Otra, y Chernobyl Progre, compañero, amistad. Dice, te tira la respuesta a vos, Leandro, no sé si la viste ahí, dice, Leandro, es que ya el ser humano en consumo de drogas fuertes como el crack ya no tiene proyecto de vida ni tiene libertad y sí afecta a los demás. Es importante esto porque es lo que estamos conversando ahorita, que hay que ver cuáles drogas, entre tantas que hay, serían las aptas para legalizar y cuáles ya, o sea, per se, ya esas drogas ya per se te llevan a la destrucción, ¿me entiendes? Por el tipo de fórmula que estas tienen, químicas, ya no es algo de disfrute, ya no es algo de me relaja, ya no es algo de sociabilizo y me explico, sino que ahora ya es algo de algo muy fuerte, algo que me provoque tal cosa, entonces ya pierdo el norte de mi vida y entonces ya me convierto en una carga para la sociedad, en una carga para el sector público, en una carga para la salud, en una carga para muchas cosas, entonces para la seguridad,
etcétera. Entonces, por eso lo mencionamos ahora al inicio del programa, que era cuáles se podrían poner en la mesa como posibles drogas que se pueden legalizar. Leandro. Gracias, Gabo. No, es muy interesante, sí, el hecho de que estamos diciendo cuáles drogas podrían entrar en la discusión y cuáles no. O sea, ya estamos yendo más allá del cannabis, que ha sido lo normal en la discusión. Y bueno, podemos llegar y hablar que cocaína, no sé, éxtasis y esos tipos de pastillas, MDA, que están en el mercado y que uno podría decir, bueno, como decía Antonio, hay personas que las consumen, que usted ni se da cuenta, hacen una vida totalmente normal, y otras que tal vez ni con drogas, sino con cervezas, con guaro, terminan, ¿verdad?, en un estado fatal. El tema va para muchísimo, sin duda, se las trae. Creo que nosotros en esta discusión estamos dando los primeros pasos a lo interno como grupos en el campo o en el ámbito liberal, porque sabemos, somos conscientes que la discusión viene a futuro, entonces hay que irse preparando y cada uno debe ir consumiendo, absorbiendo la información necesaria para luego poder exponer el tema y llegar a una conclusión que sea válida y que sea en beneficio de la sociedad costarricense, porque no va a ser una decisión fácil, pero yo estoy totalmente convencido de que el éxito de que avancemos en la legalización de algunas sustancias está en la educación. Bien lo dijo Antonio con el ejemplo que dio de personas que pueden tener sus consumos, tienen una vida exitosa, normal, común y silvestre, y personas que tal vez con sustancias que son permitidas tienen un estilo de vida, una vida que no es la deseable. Adelante. Sí, ya para ir cerrando el tema, porque llevamos media hora de programa para ver si pasamos con el segundo tema, yo diría que claramente existen drogas que son más perjudiciales, más potentes que otras, y tentativamente creo que lo ideal sería empezar con el tema de la marihuana sin mezclarla con otras drogas para que no sea tan complicado el tema de discutir. Analizando los efectos de despenalizar la venta y producción de marihuana, ya después se podría pensar qué hacer con las demás drogas. Ahora bien, las otras drogas difícilmente llegan a tener un mercado muy amplio porque hay drogas que son sumamente potentes y que no cualquiera las va a consumir. Son personas que buscan ya un cierto nivel de autodestrucción cuando las prueban. Algunas veces por curiosidad, pero la mayoría de las veces son personas con problemas ya serios que buscan la autodestrucción. Entonces es un tema muy, muy delicado, ¿verdad? Y ahí dejamos por lo menos los diferentes puntos de vista, las diferentes aristas a considerar a la hora de discutir el tema. Entonces el siguiente tema que vamos a hablar en esta noche es el tema de las campañas políticas del Partido Acción Ciudadana. Como todos ustedes saben, el Partido Acción Ciudadana ha ganado la presidencia en las dos últimas elecciones, pero hay cosas muy curiosas que analizar. Ni siquiera el gobierno de Luis Guillermo Solís, que fue el primer gobierno del PAC, ni el de Carlos Alvarado, logró obtener una mayoría en la Asamblea Legislativa. Es decir, el PAC ganó la presidencia, pero lo hizo con pocos diputados. Y además de eso, el Partido Acción Ciudadana no ganó en la primera ronda, sino que se la llevó en la segunda ronda. Yo pienso que todo esto que hemos vivido con los gobiernos del PAC, pasando por alto lo terribles que han sido, ha representado un cambio en la política nacional, porque antes de la llegada del Partido Acción Ciudadana, que rompe con el bipartidismo, teníamos dos partidos tradicionales grandes que tenían sus electores fieles, y había gente como indecisa que a veces jalaba para un lado, a veces para el otro, y eran la que hacían la diferencia en la elección. Pero ahora esto ha cambiado y ya no importa si el partido es grande, si es pequeño, si hay estructura territorial fuerte o no. Vimos el caso de Fabricio Alvarado, que ganó la primera ronda de las elecciones del 2018 siendo un partido pequeño con un diputado,
a ser un partido de 14 diputados y que ganó la primera ronda. Esto ha pasado porque ya la política ha cambiado y creo yo que se debe en buena medida a la mano negra del Partido Acción Ciudadana. El Partido Acción Ciudadana tiene ya tiempo, desde su origen, de estar haciendo una política muy destructiva. Recordemos que el Partido Acción Ciudadana se hizo famoso no por hablar bien de sí mismo, sino por hablar mal de los demás políticos. El Partido Acción Ciudadana hizo que la gente sienta asco y vergüenza de los políticos y ya no crean ellos. Y lo que hace el Partido Acción Ciudadana ahora es disfrazarse de movimientos cívicos y populares que no tienen colores políticos, y cuando llega la elección el Partido Acción Ciudadana suma sus movimientos, les pone la bandera del PAC y así engaña a más de uno. Adelante, Leandro. Yo quiero, para arrancar ese tema, mencionar una frase muy famosa que dio mucho de qué hablar, de uno de los últimos intelectuales de nuestro país, don Alberto Cañas, quien fue expresidente, fundador también del PAC, cuando dijo que la gradería de Sol se había metido a la política. Con solo esa frase y de quien la dijo, siendo, vamos a ver, yo sé que don Beto pasó por Liberación y todo, tiene toda su trayectoria, pero sin duda don Beto Cañas tiene mucho, se dice mucho, se sabe mucho de don Beto Cañas dentro del PAC, las cosas que ahí se dieron, y no deja de tener mucha razón cuando él llega y dice que se metió la gradería de Sol en la política. Y eso no es como algo despectivo, me parece que es también parte de un proceso de una sociedad que va cambiando, que le va dando chance también a diferentes actores de que se involucren, pero es como que no hay un mínimo de bases. Es como, para seguir con la gradería de Sol, es como si usted llegara y va a armar un equipito de fútbol, pero la gente que participa en ese equipo no sabe ni las reglas mínimas, básicas, o conceptos de tácticos mínimos del fútbol. Entonces, carece de fuerza. El PAC, para pasarle la palabra a Gao, el PAC viene efectivamente a romper con el bipartidismo, pero más allá de romper con el bipartidismo, viene a fragmentar la sociedad costarricense en una pésima gestión, de una muy pobre visión de cómo hacer política. Adelante, Gabo. Bien. Voy a agarrar ese concepto que usaste ahorita, Leandro. Ese concepto de ahora la gradería de Sol, porque así les gusta hablar a ellos, ¿verdad? Esa es la izquierda nueva de caviar, porque a mí me da risa que cada vez que entran, entonces más bien aumentan los pobres. Entonces yo no sé cuál gradería de Sol, porque si yo me pongo a ver qué es gradería de Sol, cuando nos vamos a un estadio, la gradería de Sol es lo popular, o sea, es lo que la gente puede pagar, porque es la parte más económica y todo lo demás. Pero cuando vamos a la realidad nos damos cuenta que esa gente más bien ha abandonado al sector popular o a las clases más desplazadas, menos favorecidas, como le queramos llamar, las han abandonado. Los números están ahí. O sea, ellos ya no están por atender al que más necesita, atender al trabajador, digamos, aquello que se abogaban la izquierda, porque es interesante ver cómo en su discurso quieren hablar de eso, y cuando vamos a presupuesto, entonces nos damos que el presupuesto nacional también está más en gastos corrientes, en gastos de salarios, en gastos de pagar deuda, en gastos de un montón de cosas, y lo que es vivienda y ayudas, eso cada vez se va reduciendo más. Entonces no sé a qué gradería popular se estaba refiriendo, porque en realidad lo que están haciendo para mí, desde hace, digamos, desde 1990 más o menos, que ya yo vengo viendo las cosas de política,
al pueblo más bien se le está quitando. Lo que ellos se abogan en esa lucha, no sé qué, lo que han hecho es quitárselo y hacer campaña para ellos mismos. Eso ya es la izquierda actual de ahorita está completamente en otra cosa. Llenarse los bolsillos ellos. Sí, Leandro o Antonio, no sé quién. Perdón, Gabo, ahí para meter un poco de cuchara con eso de la gradería de Sol. Para mí, la base electoral del Partido Acción Ciudadana es clase media alta, por lo que podríamos llamar los pipis de Barrio Escalante, ¿verdad? Son gente muy acomodada económicamente, la izquierda de caviar, vinculados con profesores de la UCR, tienen altos niveles de vida y son además de eso progresistas. Ellos se sienten con la capacidad ética e intelectual de decirle a la demás gente cómo pensar y cómo salvar el planeta. Esa es la base electoral del PAC. Y ya hemos visto que con los diputados tienen un tope de 9 a 10 diputados. Creo que no son un partido mayoritario en Costa Rica. Lo que sí creo yo es que el Partido Acción Ciudadana, hay que reconocerle, ha sabido jugar muy bien en las elecciones, porque a pesar de no tener una gran fuerza electoral, a pesar de que fuera del gran área metropolitana el Partido Acción Ciudadana no existe, depende del Frente Amplio que le haga trabajo sucio ahí, porque a los pipis del PAC no les gusta mojarse los zapatos, no les gusta caminar en barro, les gusta la vida cómoda y decirle a los demás qué creer y qué pensar. Lo que se han hecho muy bien es jugar la carta de quedarse siempre atrás. Uno ve que en las elecciones el Partido Acción Ciudadana se queda agachadito, escondido, no saca sus cartas y deja que los demás partidos se maten. El rol del Partido de Acción Ciudadana que yo he visto es el de infiltrarse en otros partidos políticos, el de infiltrarse en movimientos sociales que después resulta que son personas que se convierten en líderes comunales que son patrocinados por el Partido de Acción Ciudadana. Y ellos se quedan calladitos, dejan que los demás partidos se maten, hablen mal de ellos, y cuando todo el mundo dice que no hay por quién votar, entonces aparece el PAC al puro final y gasta todos los recursos de campaña y dice, es que nosotros somos la opción menos mala que hay. Así es como se han llevado las dos últimas elecciones. Primero dejaron que Otto Guevara y José María Villalta se pelearan en el 2014, y después llegó Johnny Araya, que era la opción de centro, y al puro final metió el acelerador el PAC y se coló a la segunda ronda con Johnny Araya y ganó el PAC porque nadie quería un tercer gobierno de liberación nacional. Y en el 2018 polarizaron a la población con el tema del matrimonio homosexual, las guías de educación sexual, y apareció Fabrizio Alvarado, quién sabe dónde, porque no era un partido grande. Estaban peleándose Antonio Álvarez de Santi y Juan Diego Castro, que eran los que llevaban la punta, iban a la cabeza en las encuestas y se mataron, se empezaron a sacar trapos sucios y después sacaron este tema politizante, y lo que hicieron fue decirle a la población, vean, si queda Fabricio Alvarado vamos a vivir en una teocracia, aquí la opción es que ustedes voten por nosotros. Pero jugaron muy bien las cartas porque, por ejemplo, José María Villalta, que era un imán para los progresistas, no se postuló a la presidencia. Entonces eso ayudó a Carlos Alvarado a ser el colector de voto progre. Carlos Alvarado llegó a la segunda ronda con el voto de los progres, como 500,000 de personas. Y ya en la segunda ronda, ahí sí terminaron de jugar la carta de la polarización con la negrita. Adelante, muchachos. Muy importante, Antonio, lo que dijiste ahorita. Y importantísimo ese dato, importantísimo. Y si alguien lo está escuchando ahorita, es importante ese dato. La mayoría de gente que vota al PAC son gente de clase media, ¿verdad? Estamos de acuerdo en eso. Media y media alta. Ahora, le venden ese progresismo, los hacen sentir como superiores moralmente, intelectualmente, etcétera. Pero con la política económica que usa el PAC, ¿quién es la clase que más se ve afectada? La clase media.
¿a quién le impactan más el paquete fiscal que creó el PAC hace poco? A la clase media. Y el problema y lo que más risa da es verlo cuando se ven afectados, pero es a lo que votan. Y vos los ves hablando y defienden ese partido. Hay muchos progres que yo conozco que están bien acomodados, porque están bien acomodados, buenos trabajos, no solo en lo público, también en lo privado, y votan por un partido que quiere acabar casualmente con la clase donde ellos están metidos, ¿verdad? Leandro, ¿quieres aportar algo? Perdón. Gracias, Gabo. No, es precisamente con el seguidor o el votante progresista. Yo creo que, bueno, quienes conocen este servidor saben perfectamente lo que yo pienso del progresismo. Entonces no vamos a entrar en esa parte. Pero más allá del tema económico, que uno puede llegar y decir, bueno, sí, uno va por esa línea, ya sabemos que son los socialistas de caviar, es que el progresista, vamos a ver, siente pero no piensa. Es que y por eso el PAC llega y los lleva a ese punto. O sea, yo no quiero pensar o no quiero creer que el progresista, el seguidor del PAC per se, es una persona intelectualmente limitada. No, yo lo que quiero tal vez enfocarme es que es una persona con mucho corazón, de muy buen corazón, que al final no logra conectar y razonar de forma eficiente, porque me cuesta creer, me cuesta pensar realmente que en Costa Rica haya tanta gente mala o tanta gente tonta. Es que ya uno con estas campañas del PAC, uno dice, suave, uno puede decir, sí, la gente del PAC ha sabido mover sus fichas, pero ¿y la gente, el votante? ¿Qué pasa con ellos? O sea, ¿será que no piensan? ¿O será que sienten más de la cuenta y no razonan y se nublan? Entonces, hay que ir como separando un poco la campaña, el discurso del PAC, pero también enfocándose en las personas, porque al fin y al cabo uno se debe, o un partido político se debe a las personas. Y como vos dijiste, Gabo, son los que terminan, en la clase media, es la que termina llevándose el golpe más fuerte en las administraciones del PAC, porque los muchachos o la gente del PAC realmente no tiene noción en la parte meramente técnica, o sea, con todo respeto, o sea, han sido un fracaso, o sea, son un fracaso, no hay forma, o sea, no hay forma de que ningún seguidor del PAC llegue y pueda justificar con números, con datos, que estos gobiernos han sido buenos. O sea, el que lo quiera decir así, simple y sencillamente miente, pero no tenés cómo respaldarlo, no hay forma. Él le cedo la palabra, muchachos. Sí, voy a meter cuchara ahí, muy interesante, pero me llamó la atención lo que dice Gabo de la clase media. Estoy completamente de acuerdo con él, el PAC es enemigo de la clase media, pero la clase media que busca salir adelante por sus propios medios, produciendo, ganándose el dinero honradamente, no de los cínicos como el magistrado Fernando Cruz, que una vez dijo, ganándose 8 o 9 millones de colones al mes, que él no era rico, él era de clase media. Entonces, hay que tener muy claro cuál es la clase media que ataca el PAC, ¿verdad? No es esa clase media que vive del Estado, que vive de los privilegios, que vive enamorada de este modelo de estatista, donde el gobierno ataca a las personas que producen y generan riqueza para alimentar burocracias que se nutren de la gente que realmente trabaja, que realmente es honesta, que realmente le aporta al país, y lo que generan son regulaciones, exceso de trabas, de trámites, que engordan a estos burócratas, porque usted les tiene que pagar a ellos siempre para hacer cualquier cosa. Entonces ahí ellos empiezan a generar riqueza a costillas de los demás y tienen el descaro de decirse que ellos son clase media, cuando en realidad lo que son parásitos sociales. Sobre lo demás, digo yo que estoy de acuerdo con todo, pero la pregunta es que les tengo, señores, ¿cómo podríamos hacer entonces para cambiar ese rumbo, para que no nos vuelva a pasar en esta elección lo mismo que nos ha pasado en las elecciones pasadas? Veo un panorama político muy triste. Tenemos Liberación Nacional con un Figueres que pareciera ser la estrella del partido. Tenemos un PUSC con problemas internos y no se ven partidos
fuertes que digan van a desbancar el PAC. Entonces otra vez podría crear ese argumento de, es cierto, el PAC es terrible, pero ¿cuál es la opción? ¿Ustedes qué opinan? Antonio, vamos a ver, la campaña política arrancó de forma muy premeditada y y hay que ser muy conscientes y hay que decir las cosas como son porque si no la gente se la van a bailar. Arrancamos con el COVID. O sea, el COVID es, más allá de lo sanitario, es un tema político de los que están a favor, de los que están en contra, de los que van con las vacunas, de los que no están con las vacunas, de los que apoyan la restricción vehicular, de los que no apoyan la restricción vehicular, bla, 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 bla. Entonces ya el tema político ya arrancó con el abordaje del COVID. Entonces ya desde ese momento ya estamos en campaña política para ver cómo vamos a llegar y unir en vez de estar separando. Gabo. Importante eso, Leandro, porque vamos a hablar la estrategia PAC. ¿Cuál es la estrategia PAC? Todos la saben. Si usted, el que está viendo este programa, si al que le llega algún momento este video no entiende la estrategia PAC es fácil. Divide y vencerás. Eso es lo que a ellos les gusta. Ahora, ¿cuál es el tema del momento? Lo acabas de mencionar. COVID. Fácil utilizarlo políticamente. Hay que tener mucho cuidado en esto. Como lo dijiste, están los que están a favor de la vacuna, que están los que no están a favor de la vacuna, están los que están a favor de la restricción. Entonces el PAC comienza a apoyar y vamos a ver si hay más de entonces yo me voy a tirar de este lado, me abandero con ellos y gano. Así lo va a hacer. Eso hay que tener mucho cuidado en ver y poner atención en esos pequeños detalles. ¿Por qué? Porque luego nos olvidamos del resto, porque yo me acuerdo que se pusieron a pelear por la negrita en la elección pasada, hablando de la elección pasada, pusieron a pelear por el matrimonio igualitario, se pusieron a pelear por X cosa. Sin embargo, los descarados no ocultaban que nos iban a meter un montón de impuestos y qué es lo que iban a hacer, pero la gente no veía eso, seguía con su matrimonio igualitario, con el tema religioso. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando ganó y ese tema pasó a segundo plano y entraron, dice, pero, y usted vio a todo el mundo con las manos arriba. Me alcanza ahora menos la plata, hay un desorden en las finanzas, nada se solucionó con el paquete fiscal y los que terminaron perdiendo fue todas las personas que le dieron el voto al Partido Acción Ciudadana. Y por eso, para terminar ya, es importante no prestar mucha atención en los temas divisionales. Entender que como costarricenses hay muchas cosas que a nosotros nos unen, nos hacen similares, y hay que entender eso primero en las discusiones con las personas. Todo el que nos está escuchando, tienes que ver las cosas que nos hacen similares como costarricenses. Muchos costarricenses no queremos impuestos, no queremos más impuestos, más bien queremos que los bajen. Queremos un gobierno más limitado. Y muchas personas concuerdan con eso. Queremos que se mejoren los servicios de salud, que no haya tanto gasto en corrupción en la caja, tanto gasto en salarios excesivos en la caja, que es un ente que ha sido, pues a la gente le mella bastante ese tema de la caja de seguro social. Entonces hay que irnos a lo interno para que vean que se está desperdiciando mucha plata en cosas que deberían estarse utilizando en mejor infraestructura, en mayores medicamentos para las personas, en mayor maquinaria para adelantar las citas rápidamente en ese tema. Y en muchos otros temas que podemos tocar, en seguridad, en educación, en muchos otros temas. Entonces, es importante que en esas cosas que somos similares estemos atentos para cuando un candidato venga con esas demagogias y esas cosas a tratar de dividir, a tratar de polarizar,
prestemos mucha atención en qué es lo que hay por debajo de ellos, en qué es verdaderamente el tema que traen a la parte económica, a la parte social, que es la parte que al final nos va a afectar a todos. Entonces, importante que yo les digo a las personas como costarricenses, como personas que amamos nuestro país y que yo he conversado con muchos que aunque parecemos que estamos en polos diferentes, cuando yo hablo con muchos amigos, con muchas personas que conozco, yo veo que tenemos muchas cosas en común, pero al final empezamos a chocar y polarizarnos por cosas que no son ni siquiera importantes. Entonces, eso es digamos, lo que yo quería dejar hoy por dicho, que tengamos mucho cuidado con eso de la polarización, que eso es lo que usan algunos partidos, es una táctica política, el divide y vencerás, entonces no hay que hacerse el ciego y estar atento a esas cosas. Adelante, compañero. Ahí nada más meter un poquito cuchara, el tema cuando hace un año cuando arrancamos esto del COVID, la pandemia, la atención, surge la figura del ministro Daniel Salas, ¿verdad? Un personaje contradictorio para este servidor, para mí ha sido y sigue siendo de muy difícil digestión, o sea, me cuesta digerir al muchacho. Recuerdo cuando arrancamos con Salas, primero que no se cierran las escuelas, luego cerramos las escuelas, luego que no se cierran las fronteras porque eso sería xenófobo, luego cerramos las fronteras, que no se utilice la mascarilla porque no sirve de nada, luego usemos las mascarillas y hasta pongamos un negocio familiar o bueno, la familia, no sé, la suegra, no me acuerdo qué. La verdad que yo esos temas yo respeto mucho, nunca lo trato de personalizar, pero es que hay actores que cuestan mucho, ¿verdad? No tirarles porque le hacen un daño enorme al país y si hay figuras que han dañado a este país, han sido, bueno, Carlos Alvarado en esa gestión claramente y Daniel Salas como ministro de Salud ha sido fatal, ha sido una situación que, y aquí voy a profundizar un poquito y me disculpan si me extiendo. Vamos a ver, yo trato de ir con las ideas de las personas y no personalizar. Eso siempre quiero dejarlo claro y siempre le digo a la gente, eso es una cuestión de ideas. Ahora ahí, si es Salas, ese es el que le toca. Una persona que llegue y concibe la economía o toma decisiones a nivel económico con un cierro y abro, apago y enciendo, con esa limitación de conocimiento de la parte económica, realmente da mucho que desear. Y este era el personaje que venían impulsando la progresía para que fuera candidato presidencial. Fue que se les cayó, ¿verdad? O sea, fue que la misma opinión pública se lo trajo para abajo. Pero todo el mundo decía que Daniel Salas y Macaya eran los que empezaban a sonar en aquel momento. Entonces, aunque no es una situación personalizada con Salas, al final es el que se termina llevando los golpes porque es la cara, por un tiempo lo escondieron para cuidarlo, porque sí, el muchacho había recibido mucha bala. Uno no puede decir, él puede ser que se ha mandado, uno no está ahí, o sea, uno no está a la par de la... Pero decía Carlos Alvarado que era el comandante en jefe, o algo así le dijo en algún momento. Entonces, si tiene ese rango de poder, entonces que lo ejerza bien. O sea, Daniel Salas, yo no le he visto confrontando contra una opinión disidente a Daniel Salas y difícilmente lo vamos a ver, me parece, porque en sí el muchacho no tiene la capacidad. O sea, él puede saber es epidemiólogo, puede saber un poco de esa parte como médico, no voy a entrar en esa línea, pero en el macro el muchacho se queda corto, o el equipo que lo asesora se queda cortísimo. Y ahí están los números, vamos a ver, ahí están los números, y no me digan que es que la pandemia, ¿no? Porque antes del COVID ya teníamos muy malos números por parte del PAC, entonces ya cuando se junta el tema de la pandemia, nada más lo que vemos es una caída abrupta. No hay forma de que alguien llegue a hoy y pueda justificar o pueda contradecir, perdón, que hoy por hoy tenemos los mayores niveles de desempleo, de pobreza, estamos alcanzando una inseguridad ya incómoda, la deuda ya llegó al 80% del PIB, entonces uno dice suave. Este es el momento en donde los costarricenses tenemos que analizar
cómo vienen o cómo van a ser las campañas en este 2022, para las elecciones del 2022, y aunque suene a veces un poco fantasioso, que la gente le ponga atención a las ideas, al final uno también es consciente de que todo pasa por el sujeto, así que no podemos tampoco ser tan ilusos. Y acá es cuando las nuevas propuestas, en este caso las que a nosotros nos importan, más por lo menos este servidor de corte liberal, yo lo que espero es que tengan la capacidad de comunicar, que se bajen de esa nube intelectual, porque la gente del PAC es que se ponen un pedestal intelectual sin serlo. Esa es la verdad, porque ¿quién es un intelectual del PAC? ¿A quiénes conocen ustedes que sean intelectual del PAC? Porque yo me recuerdo a don Beto Cañas, que alguien que nadie puede negar, ni propios ni ajenos, que sea un intelectual. Pero hoy por hoy el PAC tiene intelectuales. Leandro, perdón ahí por interrumpirte. No tengo referencia de un buen intelectual del PAC, pero ya para que no se nos extienda el programa y para ir cerrando, tratemos de decir como en 2 minutos cómo podemos revertir esas campañas del Partido de Acción Ciudadana que se enfocan en dividir a la gente, en hacer que las personas odien a todos los políticos y digan todos son malos, y ellos aglomeren el voto progresista para llegar a segunda ronda, mientras que la oposición está completamente fragmentada. ¿Cómo le propondrían ustedes a la gente que pueden cambiar eso, o a los mismos partidos políticos? Y para dejarla picando para los próximos programas, ¿qué les parece si intentamos invitar aquí a diversos líderes políticos de Liberación, de Unidad Social Cristiana, para que ellos nos digan cómo pretenden ellos derrotar al PAC, y también por supuesto los partidos pequeños que a veces no reciben oportunidad en los medios de comunicación tradicionales? Ahí les dejo entonces la interrogante para que ustedes nos digan bien corto, en 2 minutos, cómo piensan ustedes que se podría cambiar ese rumbo. Ok. Yo me gustaría hacer una reflexión. Yo creo que nosotros como hermanos costarricenses hemos estado discutiendo cosas absurdas, cosas que en este momento no son importantes. Entonces, mi reflexión, digamos, para hoy sería, o la conclusión a la que yo quiero llegar, es que ahorita hay un punto muy importante, que es, hay mucha pobreza, hay mucho desempleo, ¿cómo se llama? Y ese es el tema principal que ahorita hay que resolver. Tenemos un problema de salud grave que se está librando y que se está llevando al campo político, como lo mencionamos ahorita. Entonces, tenemos que enfocarnos en las cosas más importantes que ahorita el país necesita. El país ahorita no necesita más división, no necesita más confrontamiento. Necesitamos, por el contrario, unirnos en las cosas que somos similares, buscar esa propuesta que tenga esa parte que ahorita está necesitando el país para comenzar a caminar. No dejarnos caer nuevamente en esos engaños de división, de pelearnos unos con otros. Ya lo han intentado en Costa Rica con el tema del indigenismo, ya lo han intentado con el tema del racismo, ya lo han intentado con el tema de la xenofobia, ya lo han intentado con el tema de la misoginia, etcétera. Ya nos han intentado, pero el tema que mella aquí en Costa Rica es el tema para mí, es el tema de la diversidad sexual y es el tema de la religión. Entonces entendamos que aunque eso sí es importante, no podemos darle nuestro voto, darle nuestro apoyo a personas que hablan de eso, y que te dicen que te van a apoyar, pero por detrás te traen paquetes de impuestos y te traen un montón de cosas que al final solo los benefician a ellos,
que al final los enriquecen a ellos, que al final hace que la burocracia o que el tema en la política de ellos se vuelva mejor en detrimento de nosotros el pueblo. Otra cosa muy importante que quiero decir, para todas esas personas que dicen, ya yo estoy cansado, yo no quiero ir a votar, ese voto que usted no da, se lo está dando a ellos. Y así se los voy a decir. Entonces, hay que ir a buscar una opción fresca, una opción nueva. Tienen que no le regalen su voto al no ir a esta gente, porque ese es el trabajo de ellos, desmotivar a la gente y ellos ganan con poquito. Entonces tenemos que tener cuidado estas próximas elecciones que ya se aproximan pronto, entender cuál es el juego de la política y entender qué hay detrás de cada plan de trabajo que va a tener cada candidato que se va a mandar hacia la presidencia y obviamente todo su equipo de diputados y alcaldes y de ahí para abajo toda la jerarquía que hay en la política. Entonces, con eso cierro. Buenas noches para todos. Muchas gracias por acompañarnos y te cedo, Leandro, la palabra. Gracias. Gabo, volviendo bueno, a lo que, cómo hacerlo, Toño. Para mí, bueno, yo soy un convencido de que la educación es el secreto. O sea, socialmente ahí está, el conocimiento siempre será poder y el costarricense durante muchos años no le ha puesto atención al tema político, siempre ha sido pasional, siempre ha reducido eso a una cuestión de colores, de sentimientos, como les decía hace un rato. Muchos sienten más de lo que piensan y ahí se rompe el asunto. Entonces, para este servidor el secreto, para llegar y cambiar en este 2022 las condiciones del país, es que nuestro voto sea un voto consciente, un voto educado, que sepamos por qué estamos votando, qué ideología, qué identidad tiene el partido por el cual estoy votando. Es importante que la gente entienda, como les decía ahora con lo de la gradería de sol y ese ejemplo del fútbol, o sea, por lo menos el mínimo no sé, el 4-4-2 o no sé, el 4-3-3 y todos los esquemas. Ok, en la política es igual, ¿cuál es la identidad? Ok, soy progresista, soy socialdemócrata, soy cristiano, soy liberal, ok, ¿qué me ofreces? Porque la gente se desconecta, se va nada más muchas veces por el candidato, que es la figura que uno sabe que tiene un enorme peso, pero ese candidato responde a un ideal, y eso es lo que la gente muchas veces desconoce. Eso es lo que yo les diría, o sea, que por favor en este 2022 le pongamos especial atención al tema identitario. Y si el tema identitario hace clic con usted, ok, ya va por ahí, pero por lo menos tómese ese tiempo. El tema identitario es fundamental y ojalá que los partidos realmente tengan un poquito más de calidad, de clase, de nivel de lo que nos ha ofrecido el PAC hasta ahora, porque realmente el PAC a mí, bueno, pasemos la página. O sea, eso es lo único que digo. Buenas noches, me despido. Muchas gracias, caballeros. Yo para ya cerrar el programa voy a dar mi opinión un poco más corta tal vez que los demás. Para mí lo que los costarricenses debemos hacer es entender que hay dos grupos de costarricenses que tenemos poder aquí. En primer lugar, los políticos. Los políticos y los diferentes partidos políticos necesitamos ser humildes, entender nuestras limitaciones y entender que entre más opciones de ideologías similares haya, más se diluye el voto y eso fortalece, en este caso, al enemigo progresista. Entre más partidos contrarios al progresismo haya, más candidatos, más personas crean que pueden ganar la presidencia, el voto va a estar más dividido para los que nos oponemos al progresismo. Y el otro mensaje es para el elector. El elector debe buscar cómo informarse para no terminar votando por personas que nos dicen que sí a todo lo que nosotros les preguntamos. Ellos son populistas, nos engañan. Tenerle mucho cuidado a los medios masivos de comunicación que pagan, reciben dineros para hacer campaña solapada, a veces disfrazada de noticias, y preguntarle bastante bien a cada candidato qué es lo que va a hacer por Costa Rica y estar encima de los candidatos para que no incumplan las promesas que nos hacen, porque muchos nos dicen en campaña vamos a hacer todo lo que ustedes quieren, pero a la hora de gobernar no hacen absolutamente nada.
Que tengan una buena noche todos los que nos siguieron en esta transmisión, los que nos vean por diferido. Los esperamos en los próximos programas y quedan las puertas abiertas para esos partidos que crean que le pueden hacer la pelea al PAC, venir aquí y decirnos por qué creen que los costarricenses debemos confiar en ellos y votar por ellos. Muy buenas noches a todos.